La llegada a la hacienda. La soledad no fue recibida por trompetas ni una fila de sirvientes, sino por el crujido oxidado de los grandes portones de hierro que se abrían con dificultad, revelando un sendero sembrado de maleza seca y deliberada negligencia. El patio central, donde antaño desfilaban lujosos carruajes bajo la sombra de jacarandás en flor, estaba ahora cubierto por una gruesa capa de hojas muertas, que crujían bajo las ruedas como huesos rotos. El aire allí parecía estancado, cargado, con el olor a madera vieja, y el aroma dulce y empalagoso de la fruta podrida de los huertos sin cosechar, creando una atmósfera sensorial de abandono que contrastaba violentamente con la majestuosidad arquitectónica de la casa solariega. Las ventanas, altas e imponentes, estaban cerradas como ojos que se negaban a ver la luz del día, y el único sonido que se atrevía a desafiar ese silencio sepulcral era el viento cálido que silbaba a través de las grietas de las tejas rotas, cantando una melodía de decadencia. Mientras la polvareda se asentaba en la granja, la vida en San Cristóbal seguía regida por un implacable reloj social, donde el valor de un alma se medía por el peso del oro en las arcas y la pureza del linaje familiar. En la plaza principal, bajo la atenta mirada de las torres de la iglesia, las matronas de la élite se abanicaban con abanicos de seda, intercambiando susurros venenosos que viajaban más rápido que la peste, condenando a quienes se atrevían a caer en desgracia. La estructura social de aquella época era un muro infranqueable. La pobreza se veía no como una circunstancia, sino como una falla moral, y la bancarrota de un noble era el espectáculo predilecto de una sociedad que se alimentaba de la ruina ajena para sentirse superior. Las costumbres exigían apariencias impecables, misas diarias y una rigidez moral que rara vez se aplicaba a las bambalinas de las grandes casas, creando un mundo de fachadas doradas que ocultaban interiores podridos por la hipocresía y el orgullo desmedido. Alejandro, el señor de aquel reino de sombras, descendió del carruaje con la postura de un rey exiliado, cuyas nobles vestiduras, aunque desgastadas por el tiempo, aún conservaban la arrogancia de quien había nacido para mandar. No hizo ademán de ayudar a Helena a bajar. En cambio, se dirigió a la puerta principal y giró la pesada llave en la cerradura. El sonido metálico resonó como un disparo en el vacío del patio desierto. Su figura era una contradicción viviente, un joven con ojos de anciano, endurecido por la desconfianza crónica y la amarga certeza de que el mundo solo se acercaba a él para tomarlo, nunca para añadirlo. Había despedido a sus sirvientes hacía mucho tiempo, o eso decía la leyenda local, prefiriendo la compañía de los fantasmas de su pasado a la falsedad de los vivos, y ahora introducía a su nueva esposa en aquel santuario de aislamiento, probando en silencio hasta dónde llegaría su sumisión ante la ausencia total de consuelo. Al cruzar el umbral, Helena se vio envuelta en la fría penumbra del pasillo, donde la luz del sol parecía temer entrar, proyectando largas sombras sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas, que parecían fantasmas inmóviles. El contraste entre el mundo que imaginaba, de candelabros de cristal y suntuosos banquetes, y la cruda realidad de aquel lugar era brutal e inmediato. El olor a moho sustituyó al aroma a lavanda, y el suelo de mármol estaba opaco bajo capas de polvo acumulado. Sin embargo, su aparente fragilidad ocultaba una fortaleza forjada en la privación. No retrocedió ante la oscuridad ni mostró el asco que Alejandro esperaba ver en su rostro. Allí, en ese espacio donde la pobreza de la materia intentaba aplastar la nobleza del espíritu, comenzó el verdadero conflicto entre la cínica rigidez de él y la resiliente inocencia de ella, un choque silencioso entre dos mundos que, forzados a colisionar, podrían destruirse mutuamente o, contra todo pronóstico, construir algo nuevo sobre las ruinas. La primera noche en la hacienda La Soledad cayó sobre la casa como un manto de plomo, trayendo consigo un frío que parecía emanar de las mismas paredes de piedra, ignorando el calor residual del día. Alejandro, con la frialdad de un carcelero que muestra una celda, condujo a Helena a una habitación de huéspedes vacía, donde los únicos muebles eran una cama de hierro con un colchón delgado y una jarra de agua agrietada sobre una mesa desvencijada. No se disculpó por la falta de sábanas de lino, ni por el olor a humedad que impregnaba la habitación. Al contrario, sus ojos desafiaron a su joven esposa a proferir la primera queja, a soltar el primer grito de indignación que confirmara su teoría sobre la inutilidad femenina. Dejándola sola, sin un buenas noches ni un gesto de amabilidad, cerró la puerta de golpe. El sonido resonó por los pasillos vacíos como el martillazo, anunciando el comienzo de una prueba silenciosa y cruel. Helena permaneció inmóvil en el centro de la habitación oscura, escuchando los pasos de su esposo desvanecerse en el silencio opresivo de la casa, sintiendo el peso de la soledad oprimirle el pecho. La realidad de su nueva vida la desplomó. No había sirvientes para encender el fuego, ni cocineros para preparar el desayuno, y peor aún, ni amor para calentar aquella gélida estructura. Se acercó a la ventana, contemplando la oscuridad del campo exterior, y por un instante permitió que el miedo le nublara la vista, mientras lágrimas calientes corrían por su rostro mientras interrogaba a Dios sobre el propósito de este castigo. Sin embargo, al tocar el rosario en su bolsillo, recordó la promesa que le había hecho a su padre,
y la necesidad de proteger a su familia de la vergüenza pública. Se secó la cara con el dorso de las manos y decidió que, si este era su calvario, lo subiría no arrastrando la cruz, sino cargándola con la dignidad que le quedaba. El amanecer trajo una luz cruda que reveló sin piedad la suciedad acumulada en los rincones y el abandono que se había apoderado de la cocina, el corazón de la casa que ahora parecía un órgano muerto y polvoriento. Elena bajó las escaleras antes de que el sol estuviera alto, cambiándose el vestido de viaje por un sencillo conjunto de algodón que había traído escondido en su baúl, sabiendo instintivamente que la seda no sobreviviría allí. Encontró la despensa prácticamente vacía, con solo sacos de frijoles negros, harina de maíz y algunos trozos de carne seca, colgando como signos de escasez. No había nadie que le diera órdenes, y esta ausencia de mando fue la primera gran sorpresa. Ella no era la dueña de la casa, era la única habitante dispuesta a evitar que ese lugar se derrumbara sobre sus cabezas, asumiendo un rol que mezclaba los instintos de supervivencia de un náufrago con las obligaciones de una esposa. Sin dudarlo, Elena recogió leña del patio trasero. Sus manos, aunque acostumbradas al trabajo, palpaban la aspereza de la madera cruda, nunca antes cortada por manos femeninas. El hacha era pesada, y cada golpe para partir los troncos más pequeños requería un esfuerzo que le hacía temblar los músculos. Pero persistió, impulsada por una silenciosa terquedad. El sonido de la leña al partirse resonó por el patio, despertando a Alejandro, que observaba desde la ventana del piso superior, oculto tras una cortina rasgada. Esperaba verla llorar o rendirse tras el primer intento fallido. Ver a aquella frágil mujer forcejeando con la leña, con el sudor pegándole el pelo a la frente, le causó una extraña incomodidad, una pequeña grieta en su armadura de cinismo que rápidamente intentó ignorar, convenciéndose de que era solo un acto temporal para ganarse su compasión. La cocina pronto se llenó del humo de la estufa de leña, que llevaba mucho tiempo sin encenderse, expulsando hollín antes de aceptar finalmente la llama que Elena atendía pacientemente con constantes bocanadas de humo. El aroma a café recién hecho, preparado en una cafetera vieja y abollada, comenzó a combatir el olor a humedad, una pequeña victoria olfativa en medio del descuido general. Amasó vigorosamente la harina de maíz, y el sonido rítmico de sus manos al dar forma a las tortillas creó una música doméstica que la casa no había escuchado en años. Sus manos estaban blancas de harina y rojas de esfuerzo, pero había una belleza coreográfica en sus movimientos, una antigua danza de nutrición y cuidado, que ejecutaba con la precisión de quien sabe que la comida es el único lenguaje universal de paz en tiempos de guerra. Cuando Alejandro bajó, encontró la mesa de la cocina puesta con una sencillez espartana, 2 platos de barro, tazas de café humeante y una pila de tortillas recién salidas del fuego. Se detuvo en la puerta, sorprendido no solo por la comida, sino por la presencia de Elena, que estaba allí de pie, esperando a que se sentara, como si fueran campesinos y no nobles en bancarrota. Acercó una silla ruidosamente, se sentó sin darle las gracias y empezó a comer con una voracidad que delataba su hambre, pero también con una deliberada falta de modales, a prueba de que ella expresara asco. Elena, sin embargo, se sentó frente a él, hizo la señal de la cruz y comió en silencio, sus delicados gestos contrastando con la brutalidad del entorno, transformando aquella escasa comida en un acto de resistencia civilizada. Los días siguientes se convirtieron en una agotadora rutina de trabajo manual, donde Elena asumió la titánica tarea de limpiar la mansión, habitación por habitación, luchando contra años de polvo y abandono. Barrió los interminables pasillos hasta que le dolió la espalda y sintió los brazos como plomo, levantando nubes de polvo que la hacían toser, pero que poco a poco revelaban la belleza oculta de las baldosas originales. Alejandro pasaba sus días fuera, supuestamente cuidando la tierra improductiva, pero en realidad vagaba a caballo, observando el humo de la chimenea desde lejos, sin entender por qué ella seguía allí. Cada vez que regresaba al atardecer, esperaba encontrar sus maletas en la puerta y una carta de despedida llena de insultos. En cambio, encontraba el suelo limpio y el olor a comida, una constancia que lo irritaba tanto como lo intrigaba. En una tarde sofocante, mientras intentaba salvar un jardín cubierto de maleza, Elena se cortó la mano con una espina de rosa silvestre. La sangre roja y brillante goteaba sobre la tierra seca. El dolor era agudo, pero lo que más dolió fue la repentina presencia de Alejandro, que pasaba y se detuvo a observar. No con preocupación, sino con una mirada fría y analítica. «No tienes por qué hacer esto», dijo, con la voz ronca por la inactividad. «Nadie viene de visita. Las rosas no le importan a nadie». Elena, apretando la mano herida contra el pecho, lo miró y respondió con voz firme, aunque baja: «Me importan, y le importan a Dios, que las creó. La fealdad no tiene por qué ser nuestro destino solo porque sea nuestra condición». Selwyn quedó sin habla, dándole la espalda bruscamente para ocultar el remolino que esas palabras habían despertado en su conciencia dormida. La tensión entre el destino impuesto y la decisión de quedarse crecía con cada gesto, transformando la casa en un tablero de ajedrez emocional, donde cada movimiento era calculado y peligroso. Alejandro empezó a dejar sin hacer deliberadamente las tareas más pesadas,
como acarrear cubos de agua desde el pozo lejano hasta la casa, poniendo a prueba los límites físicos de su esposa. Elena, percibiendo la crueldad del juego, aceptó el reto sin verbalizar su queja, levantándose más temprano para completar las tareas antes de que el sol se volviera insoportable. Le dolían los hombros, y sus manos, antes suaves, ahora mostraban callos y cortes, marcas de una batalla diaria que libraba no contra él, sino por la supervivencia de ambos. Se estaba transformando, dejando de ser la frágil chica de ciudad para convertirse en la columna vertebral de aquella granja, arraigándose en la tierra dura con la misma tenacidad que los olivos centenarios. En una noche de tormenta, mientras el viento aullaba como una manada hambrienta alrededor de la casa, se abrió una gotera justo encima de la mesa del comedor y el agua fangosa goteaba rítmicamente sobre el plato de Alejandro. Soltó una risa amarga, arrojando los cubiertos sobre la mesa. ¡Mira!, gritó, con los ojos brillando con una locura pasajera. Este es tu palacio, Elena. Agua en el plato y viento en las paredes. ¿Cuándo admitirás tu error? ¿Cuándo volverás corriendo con tu padre y le dirás que el varón es un fraude? Elena se levantó tranquilamente, cogió una palangana de cobre para recoger el agua y volvió a sentarse. Mi lugar es donde está mi marido, dijo cortando un trozo de pan. Y la lluvia cae sobre justos e injustos, Alejandro. La diferencia es quién tiene el valor de mojar. Su serenidad ante su caos era su arma más afilada. El aislamiento social empezó a pesarle, pues corrían rumores en el pueblo de que Elena vivía en cautiverio, desnutrida y maltratada, lo que aumentaba la vergüenza de Alejandro, aunque nunca lo admitió. Le prohibió ir a misa en el pueblo, alegando que no tenían caballos decentes para el viaje, pero en el fondo temía que ella confirmara los chismes y lo expusiera al ridículo. Elena sintió el golpe de esta prohibición, ya que la iglesia era su único consuelo, pero improvisó un altar en un rincón de la habitación, con su rosario y una vela gastada. Allí rezaba todas las noches, y el murmullo de sus oraciones perforaba las delgadas paredes, llegando a oídos de Alejandro en su habitación, impidiéndole dormir, atormentándolo con la presencia de una fe que creía haber perdido para siempre. En un momento de calculada crueldad, Alejandro trajo a casa un perro callejero, sarnoso y hambriento, que había encontrado en el camino, arrojándolo al patio con desdén. Otra boca que alimentar con tus habichuelas mágicas, se burló, esperando que ella ahuyentara al inmundo animal. Para su sorpresa, Elena se arrodilló en el suelo, indiferente a la suciedad, y le ofreció agua y cariño al animal, que lamió con gratitud sus manos heridas. Lo llamó Peregrino, y desde ese día, el animal se convirtió en su sombra y protector, prueba viviente de que donde Alejandro veía una molestia, ella veía un alma necesitada de amor. Ese simple gesto fue una bofetada al orgullo del varón, quien sintió celos de la compasión que ella mostraba hacia un perro callejero, una compasión que él anhelaba desesperadamente, pero que no se sentía digno de recibir. La escasez se volvió crítica con la llegada del invierno, y el frío de las montañas agravó aún más la vida en la granja, exigiendo más leña y ropa de abrigo que no tenían. Elena desarmaba sus viejos vestidos de fiesta para hacer mantas y remendar la ropa de Alejandro, trabajando a la luz de las velas hasta que le ardían los ojos de cansancio. Él la observaba coser en silencio, notando cómo temblaba, para que él pudiera tener el abrigo más grueso, y esta constatación comenzó a erosionar sus certezas. Lo que estaba en juego ahora no era solo el orgullo herido o la reputación social, sino su propia humanidad. Estaba torturando a una santa para demostrar que los demonios existían, y cada día que pasaba se sentía más monstruoso ante su inquebrantable bondad. El incidente incitador llegó a su clímax cuando Elena, agotada y con fiebre tras semanas de trabajo incansable y mala alimentación, se desplomó mientras lavaba ropa en el arroyo helado que atravesaba la propiedad. Alejandro la encontró desplomada en la orilla, pálida como la cera, y por primera vez, el miedo genuino reemplazó el cinismo en sus ojos. La llevó en brazos a la casa, sintiendo la alarmante ligereza de su cuerpo, y comprendió con repentino terror que en realidad podía morir por su terquedad. Al colocarla en la cama y cubrirla con lo que encontró, comprendió que el juego había cambiado. Ella no estaba fingiendo, se estaba sacrificando. Y en esa habitación fría, viendo a la mujer a la que había intentado doblegar con dificultad para respirar, Alejandro comprendió que el destino le había dado una oportunidad que no merecía, y que la decisión ahora era suya: seguir siendo el verdugo, o intentar por primera vez ser el hombre que ella creía que era. La biblioteca de la hacienda, antaño un mausoleo cerrado de recuerdos y polvo, se convirtió en el primer territorio de silenciosa tregua entre la pareja. Elena, desafiando las reglas implícitas de la segregación, abrió las pesadas cortinas de terciopelo, dejando que los rayos de luz danzaran sobre el cuero envejecido de los libros que Alejandro había abandonado. En una tarde lluviosa, la encontró sentada en el suelo, leyendo en voz alta pasajes de una antigua novela de caballerías. Su suave voz llenaba el vacío de la habitación con una vida que las paredes no habían sentido en décadas. En lugar de expulsarla por invadir su refugio,
Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, fingiendo examinar papeles, pero en realidad escuchando cada palabra con un anhelo profundo que se negaba a admitir. El olor a papel viejo y a lluvia se mezclaba en el aire, creando una intimidad intelectual donde, por unos instantes, no fueron el varón en bancarrota y la esposa comprada, sino dos almas solitarias que encontraron consuelo en la misma historia. En el jardín, donde la tierra reseca parecía rechazar cualquier intento de vida, pequeñas victorias comenzaron a surgir como milagros verdes, fruto de la terquedad de Elena. Plantó semillas de jazmín y bugambilla, cargando cubos de agua con brazos temblorosos bajo el sol abrasador, negándose a dejar que la aridez del entorno definiera su espíritu. Una mañana, al salir a regar los plantones, encontró la tierra alrededor de las plantas ya removida y húmeda, y las piedras más pesadas que no había podido mover sola, perfectamente apiladas junto al macizo. Alejandro nunca mencionó el hecho, y ella nunca le dio las gracias, pero al verlo limpiar sus botas, manchadas de barro rojo, en la entrada trasera, comprendió el mensaje oculto en ese gesto anónimo. Era una colaboración secreta, prueba de que, incluso en contra de su voluntad, comenzaba a proteger lo que ella amaba, regando con acciones lo que no podía nutrir con palabras. La vida cotidiana oscilaba peligrosamente entre la ternura reprimida y el conflicto habitual, manteniendo un ritmo de esperanza y represión que ponía los nervios de punta. Una noche fría, Elena se sentó al piano desafinado y tocó una sencilla melodía folclórica. Las notas temblorosas resonaban por la casa vacía como una súplica de paz. Alejandro entró en la habitación con el ceño fruncido, dispuesto a silenciar el ruido, pero verla, iluminada solo por la chimenea, completamente inmersa en la música, detuvo el insulto de su garganta. Permaneció en las sombras, luchando contra el deseo imperioso de acercarse y posar la mano en su hombro. Si te gusta esta historia, demuéstranoslo con un me gusta. Su silencio no fue de aprobación, sino de rendición momentánea. Permitió que la música continuara, un acto de permiso que, en aquella casa de reglas rígidas, equivalía a una declaración de afecto prohibido. El vínculo entre ellos no se forjó mediante grandes declaraciones, sino en los microespacios entre tareas, donde las miradas se cruzaban y se prolongaban un segundo más de lo necesario. Durante las comidas, el acto de añadir sal o servir vino se cargaba de una nueva electricidad. Alejandro empezó a notar las cicatrices en las manos de Elena con una mezcla de culpa y admiración, mientras ella percibía la tristeza suavizando las duras líneas de su rostro. No hubo roces, solo la proximidad física que hacía el aire pesado. Y cuando una tormenta derribó un árbol cerca de la ventana, el instinto de Alejandro no fue mirar el cristal, sino interponerse físicamente entre el peligro y su esposa. Ese movimiento protector, rápido e inconsciente, fue la primera grieta visible en el dique de sus sentimientos, revelando que la indiferencia que tanto había cultivado ya no era capaz de contener la lealtad que comenzaba a florecer en su corazón. La frágil tranquilidad que comenzaba a florecer en la hacienda se vio brutalmente quebrantada una mañana de martes, cuando el arrogante ruido de carruajes invadió el silencioso patio, asustando a los pájaros y levantando la polvareda que Elena había intentado combatir con tanta desesperación. Eran las damas de la Caridad de San Cristóbal, encabezadas por la temible doña Francisca, una matrona cuya pública piedad ocultaba un placer sádico al presenciar la desgracia ajena. Descendieron de sus vehículos como cuervos posándose sobre un cadáver, con sus faldas de seda susurrando con un sonido que parecía una prueba, y sus caros y empalagosos perfumes de agua de rosas llenaron el aire puro y sencillo de la casa, contaminando la atmósfera con el hedor de la hipocresía social. Llegaron con el pretexto de verificar el bienestar de la joven esposa, pero sus ojos escudriñaron cada rincón descascarillado y cada mueble faltante con la voracidad de quien busca munición para chismes destructivos, después de la misa dominical. El encuentro en el vestíbulo fue una escena de crueldad calculada. Encontraron a Elena de rodillas, fregando el antiguo mármol con jabón y ceniza, con las manos rojas y el delantal sucio contrastando violentamente con los inmaculados guantes de cabritilla de los visitantes. Doña Francisca no ofreció ninguna ayuda, sino más bien un suspiro teatral de horror, lamentando en voz alta lo trágico que era ver a una hija de buena familia reducida a la condición de sirvienta doméstica, limpiando la inmundicia de un hombre a quien todo el pueblo consideraba un loco arruinado. Las palabras fueron pronunciadas con una dulzura venenosa, diseñadas para humillar a Elena y hacerle sentir el peso aplastante de su decisión, transformando su digno trabajo en una insoportable vergüenza pública. No vieron a una mujer fuerte que mantuviera su hogar, solo vieron a una víctima patética de un matrimonio fallido, una mancha viviente en la reputación de la élite local que exigía una corrección inmediata. Para sorpresa e irritación de las damas, Elena se levantó con una dignidad que parecía hacerla más alta que cualquiera de ellas, limpiándose las manos en el delantal sin bajar la vista ante el escrutinio de los demás. No se disculpó por la pobreza de la casa,
ni sirvió el té que le faltaba. En cambio, ofreció agua fresca de pozo en sencillas tazas de barro, con la serenidad de una reina que recibe a sus súbditos en su palacio. Esta negativa a sentir vergüenza fue una afrenta imperdonable para doña Francisca y su séquito, pues la integridad moral de Elena en la pobreza exponía el vacío espiritual de quienes vivían en la opulencia. La genuina virtud de la protagonista se convirtió en una amenaza para el sistema establecido, demostrando, sin pronunciar una sola palabra, que la nobleza de carácter no necesitaba oro para brillar, desafiando la jerarquía materialista que sostenía el poder de aquellas mujeres. Alejandro observaba todo desde lo alto de la escalera, oculto por las sombras de la galería superior, con los puños tan apretados que las uñas se le clavaban en las palmas. Ver a su esposa tratada con tanta condescendencia y verla defender el honor de una casa que él mismo había dejado en ruinas, encendió en su interior una furia fría y peligrosa contra la sociedad que despreciaba. Comprendió que su juego de aislamiento y prueba había dejado a Elena vulnerable a los buitres, y que la caridad de aquellas mujeres era, de hecho, un arma que apuntaba a su corazón. El amor en ciernes, que hasta entonces había sido un secreto guardado, ahora chocaba violentamente con la realidad social. Al protegerla en su mundo cerrado, la había expuesto al ridículo del mundo exterior, y la culpa pesaba sobre sus hombros como un ancla, mezclándose con el creciente deseo de bajar esas escaleras y gritarles a los intrusos. La visita terminó con una amenaza velada que flotaba en el aire como un nubarrón a punto de desatarse sobre la hacienda La Soledad. Antes de irse, doña Francisca se giró en la puerta, y con una sonrisa gélida, dejó caer la noticia que cambiaría el curso de aquella guerra silenciosa. Isabela, la adinerada exprometida que había abandonado a Alejandro en el momento de su supuesta bancarrota, regresaba de Europa, viuda, y aún más poderosa. Dicen que pretende comprar las deudas de esta propiedad por puro capricho sentimental, susurró la matrona, sembrando la semilla del terror. Quizás sea hora de que consideres anular este triste matrimonio, querida, antes de que te desalojen por intrusa. Con esa cruel sentencia, las puertas se cerraron, dejando a Elena sola con el eco de una acusación que amenazaba con destruir no solo el techo sobre su cabeza, sino la legitimidad del amor que tanto luchaba por construir. La llegada de Isabel a San Cristóbal fue como el desembarco de una reina conquistadora que regresaba para reclamar lo que consideraba suyo por derecho divino. Desfiló por la plaza central en un carruaje descubierto, haciendo alarde de sedas parisinas y joyas que brillaban obscenamente bajo el sol mexicano, ignorando la miseria que la rodeaba con la indiferencia propia de los intocables. El destino, siempre cruel en su ironía, dispuso el fatídico encuentro justo después de la misa dominical, justo en el momento en 1969 que Alejandro y Elena descendían las escaleras de la iglesia, expuestos a la mirada de todos. Isabel ordenó a los caballos que se detuvieran con un gesto imperioso y descendió, sus talones resonando en el empedrado. No miró a Alejandro a los ojos, sino a sus ropas raídas, y luego se volvió hacia Elena con una sonrisa afilada como un cuchillo, ofreciéndole una limosna de desprecio disfrazada de saludo, tratando a la legítima esposa como una sirvienta temporal que calienta la cama de un noble caído. La humillación pública alcanzó su punto álgido cuando Isabela, ante la élite reunida, que contenía la respiración, sacó una moneda de oro de su bolso y se la ofreció a Elena, sugiriendo que pagaría los servicios prestados al varón durante su ausencia. «Cómprate algo bonito, muchacha, y deja los asuntos de adultos a los de pedigrí», dijo, con la voz proyectada de forma que todos los oídos de la plaza pudieran presenciar la sumisión de su rival. El silencio que siguió fue sepulcral. El Cinsocer, padre de Elena, presente entre la multitud, bajó la cabeza avergonzado, y la gente esperó a que la joven aceptara el insulto o rompiera a llorar. Alejandro sintió que le hervía la sangre, no por la afrenta a sí mismo, sino al ver la mano temblorosa de Elena, que no se acercó a coger el oro, sino que buscó ciegamente la manga de su abrigo, no pidiendo protección, sino ofreciéndole apoyo para soportar aquel veneno. En ese instante, algo se quebró dentro de Alejandro. Pero no fue su orgullo, fue la presa que frenaba su humanidad. Por primera vez en años, no vio el mundo a través de la niebla del cinismo, sino con una claridad cristalina que separaba el verdadero valor del precio de mercado. Dio un paso adelante, colocándose físicamente entre Elena e Isabela, creando una barrera infranqueable con su propio cuerpo. Con un movimiento rápido y violento, golpeó la mano de Isabela, haciendo que la moneda de oro volara y tintineara contra el suelo de piedra, un sonido que resonó como un disparo en la silenciosa plaza. «Guarda tu oro para comprar conciencias, Isabela, porque aquí en mi casa no vale ni el polvo que cubre el suelo», tronó, recuperando su voz la autoridad de un león despierto. Agarró la mano de Elena, entrelazando sus dedos con fuerza posesiva, y la levantó para que todos la vieran. «Esta es la baronesa de la Soledad, y posee una nobleza que tú, con toda tu fortuna, jamás podrás imitar». La multitud se quedó boquiabierta, conmocionada. El varón en bancarrota acababa de rechazar la salvación financiera a cambio de una esposa sin dote,
un acto de locura social que cambió al instante la percepción que todos tenían de él. Ya no era el viudo amargado ni el noble decadente, sino un hombre que había redescubierto el honor. Isabela retrocedió, pálida de furia, y se marchó jurando venganza. Pero el daño al statu quo ya estaba hecho. Durante el viaje de regreso a la granja, el silencio en el carruaje ya no era de distanciamiento, sino de una intimidad eléctrica y aterradora. Alejandro no soltó la mano de Elena ni un segundo, sus dedos aferrados a los de ella como si fuera el único ancla que le impedía dejarse llevar por la tormenta emocional que él mismo había desatado. Elena lo miró no con servil gratitud, sino con profundo reconocimiento. Allí, por fin, estaba el hombre que ella sabía que existía bajo los escombros. Al llegar a la seguridad de las paredes descascarilladas de la hacienda, la adrenalina del enfrentamiento se disipó, dando paso a una vulnerabilidad cruda que Alejandro jamás había permitido que nadie viera. Se desplomó en un sillón de la biblioteca, cubriéndose la cara con las manos, temblando por la furia. Cuando Elena se acercó para tocarle el hombro, él no se inmutó. Pensé que todos eran como ella, confesó con la voz entrecortada, revelando la herida supurante en su alma. Te puse a prueba, Elena. Te hice sufrir frío y hambre porque necesitaba asegurarme de que no amaras el título, sino al hombre. Fui un monstruo porque tenía miedo de volver a ser un tonto. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada y dolorosa, transformando al verdugo en un niño herido que, en su desesperado intento por protegerse, casi había destruido lo único verdadero que la vida le había ofrecido. Ante esa revelación, Elena no ofreció una absolución barata, ni un resentimiento vengativo. Actuó con la sabiduría ancestral de las mujeres que saben que el amor es a menudo el arte de sanar lo que no se ha roto. Se arrodilló ante él, apartándole las manos del rostro para mirarlo a los ojos oscuros y atormentados. Ya no necesitas ponerme a prueba, susurró, rozando su barba incipiente con una ternura que desarmó sus últimas defensas. Estoy aquí cuando el oro se acaba. Estoy aquí cuando el techo gotea. Soy tu esposa, Alejandro, no tu juez. En ese momento, sin besos apasionados ni promesas eternas, se selló un pacto de sangre y alma entre ellos. La jerarquía del poder desapareció, sustituida por una alianza forjada en el Monetsintosin, fuego de la prueba, donde ambos sabían que de ahora en adelante enfrentarían el mundo como uno solo. Sin embargo, el mundo exterior no aceptaría esa rebelión sin cobrar un alto precio. El rechazo público de Isabela desencadenó los mecanismos vengativos de la élite local. Las antiguas deudas del padre de Elena, latentes bajo la tolerancia de los acreedores, fueron ejecutadas repentinamente con intereses exorbitantes. La noticia llegó a la hacienda por un mensajero apresurado. El padre de 1900 de Elena, incapaz de soportar la vergüenza y la presión financiera, se había desplomado y estaba al borde de la muerte, con la amenaza de prisión sobre su lecho de enfermo. El sistema reaccionó con brutalidad, intentando aplastar a la pareja rebelde a través de su eslabón más débil, obligando a Elena a elegir entre la lealtad al esposo que acababa de conseguir y el deber filial de salvar al padre que la había vendido, pero que ahora moría por sus decisiones. La tensión alcanzó un nivel insoportable, cuando la solución al problema se presentó de la forma más cruel posible. Isabela envió una propuesta final a través de intermediarios. Pagaría todas las deudas del padre de Elena y garantizaría los mejores médicos de la capital con una condición: que Alejandro firmara la anulación del matrimonio y se marchara para siempre, dejando a Elena libre, pero sola. El dilema moral cayó sobre la mesa de la cocina como una sentencia de muerte. Alejandro, con el secreto de su fortuna aún en la garganta, se encontró ante la prueba definitiva. Revelar la verdad ahora resolvería el problema financiero, pero destruiría la prueba definitiva de amor que él, en su inseguridad patológica, aún anhelaba ver. Necesitaba saber si Elena sacrificaría su amor para salvar a su padre, o si confiaría en él, un quiebrado, para encontrar una salida imposible. La situación en la hacienda llegó a un punto crítico cuando los acreedores, instigados por la venganza de Isabela, dieron un plazo de 24 horas para saldar la deuda, bajo pena de confiscación de las tierras y encarcelamiento inmediato del padre de Elena. El aire dentro de la casa se volvió irrespirable, cargado con el peso de una tragedia inminente, que parecía burlarse de los pequeños avances emocionales que la pareja había logrado. Elena caminaba por los pasillos con el rostro pálido y los ojos secos, como si ya hubiera llorado hasta el cansancio, negándose categóricamente a aceptar la oferta de anulación. Sabía que dejar a Alejandro ahora confirmaría al mundo que era un fracaso, y su lealtad, forjada en el fuego de una dura convivencia, no permitía tal traición. Sin embargo, el silencio de su esposo, tras pasar horas encerrado en su oficina con la mirada perdida, fue interpretado por ella como la parálisis de la desesperación, sin saber que él libraba la batalla final entre su máscara y su verdad. En la oscuridad de la noche, mientras Alejandro fingía dormir, Elena tomó la decisión que definiría el destino de ambos. Se quitó del cuello el antiguo medallón de oro con la imagen de la Virgen María, el único recuerdo físico que le quedaba de su madre fallecida, un objeto que había jurado no vender jamás, pues contenía el alma de su historia familiar. Envolvió la joya en un pañuelo de lino bordado, sintiendo el frío metal quemarle la piel como una dolorosa despedida,
y salió de la casa bajo la pálida luz de la luna menguante. No iba a mendigar, iba a sacrificar su herencia para salvar el honor de un marido al que todos decían que no valía nada y la vida de un padre que la había vendido. El camino a la ciudad fue un solitario vía crucis, donde cada paso en el camino de tierra era una reafirmación de que el verdadero amor no se hace posesión, sino entrega absoluta. La casa de empeños, un cubículo oscuro y mohoso al fondo de la plaza, abrió sus puertas chirriantes para recibir a la joven desesperada. El viejo prestamista, con ojos de buitre, examinó el medallón con una codicia manifiesta, ofreciendo una suma que apenas cubría la deuda, explotando la visible urgencia en las manos temblorosas de Elena. Ella no regateó. Aceptó los billetes sucios con la resignación de quien intercambia lo sagrado por la supervivencia, firmando el recibo con una lágrima solitaria que cayó sobre el papel, difuminando la tinta fresca. Alejandro, que la había seguido en secreto, observaba todo a través de la ventana polvorienta, oculto en las sombras de la calle lateral. Ver a su esposa vender la memoria de su madre para salvar al hombre que la había estafado con su fortuna fue el golpe definitivo a su conciencia. Sintió que se le rompía el corazón no de dolor, sino de una vergüenza abrumadora que lo hizo caer de rodillas en el sucio callejón, asfixiado por la magnitud de su virtud. Esperó a que se fuera y entró en la farmacia a comprar las medicinas de su padre y pagar la deuda en la notaría, asegurando así la libertad del anciano. En cuanto Elena desapareció por la curva de la calle, Alejandro irrumpió en Minas de Netay, la casa de empeños, como una tormenta, arrojando sobre el mostrador una bolsa de monedas de oro que había escondido bajo el abrigo, una pequeña fracción de la fortuna que guardaba oculta en las bodegas de la finca. Recuperó el medallón con manos temblorosas, limpiándolo como si fuera una reliquia profanada, y juró ante el reflejo distorsionado del espejo de la tienda que ese sería el último día de mentiras. La farsa del varón en bancarrota había cumplido su macabro propósito de filtrar a los oportunistas, pero ahora amenazaba con destruir al único que había pasado la prueba. El tiempo de esconderse había terminado. Las fiestas patronales, que tendrían lugar esa noche, serían el escenario de su redención o su condena definitiva. La noche cayó sobre San Cristóbal, trayendo consigo el vibrante sonido de las marimbas y el olor a pólvora de los fuegos artificiales, marcando el inicio del gran festival anual en la plaza principal. La élite local se reunió en masa, luciendo sus mejores galas y falsas sonrisas, ansiosa por presenciar la caída final de la familia de Elena. Su padre, liberado de prisión pero aún arrogante, estaba presente, tratando de salvar migajas de su reputación, mientras Isabela reinaba en el centro del pabellón, esperando el momento de triunfar sobre los restos de la boda de alguien más. Cuando Elena y Alejandro llegaron, la multitud se apartó en un incómodo silencio. Caminaron del brazo, ella con su sencillo vestido remendado, él con su traje desgastado, pareciendo ante el mundo dos náufragos aferrados a los restos de un barco ya hundido. La tensión estalló cuando Isabela, incapaz de contener su veneno, tomó la palabra en el kiosco, supuestamente para brindar por la prosperidad de la ciudad, pero dirigiendo su mirada cruel a la pareja. Es conmovedor ver cómo la miseria une a la gente, dijo, alzando su copa de cristal. Quizás deberíamos hacer una colecta benéfica para ayudar a nuestro querido varón a comprarse un par de zapatos nuevos, o para ayudar a su esposa a recuperar las joyas que tuvo que vender hoy. La risa de la multitud era un sonido agudo y cortante, una humillación pública diseñada para quebrantar el ánimo de Elena. Bajó la cabeza, sintiendo que le ardía la cara, pero Alejandro le soltó el brazo con suavidad y dio un paso adelante, subiendo las escaleras del kiosco con una autoridad que acalló las risas al instante. No gritó, pero su voz, proyectada con la frialdad del acero, llegó a cada rincón de la plaza. Se ríen de la pobreza como si fuera un crimen, pero no saben que la verdadera miseria es la pobreza de espíritu que veo en esta plaza, comenzó, recorriendo con la mirada a la multitud con desprecio. Durante años, les dejé creer que la hacienda La Soledad estaba en ruina. Les dejé ver mi ropa raída y juzgar mi valor por ella. Lo hice porque quería saber quién, en esta ciudad de buitres, sería capaz de amar al hombre y no al oro. Hizo una pausa dramática, sacando del bolsillo interior de su chaqueta no solo el medallón de Elena, sino un documento bancario con el sello imperial, que atestiguaba depósitos que superaban la fortuna combinada de todos los presentes. Nunca estuve en bancarrota. Mi riqueza se multiplicó por 10, mientras ustedes dormían sobre sus prejuicios. El impacto visual y auditivo fue absoluto. Los vasos se le cayeron de las manos, y el silencio que siguió fue como un mundo patas arriba. Alejandro continuó, con la voz entrecortada por la emoción, volviéndose hacia Elena, quien lo miró con una mezcla de confusión y asombro. Pero todo el oro de mis arcas no valía nada hasta esta mañana, confesó, ignorando a la multitud y dirigiéndose solo a ella. Debí vender el único recuerdo de tu madre para salvar a un marido que solo te dio trabajo duro y frío. Conservé mi fortuna para protegerme de la avaricia, pero al hacerlo, casi pierdo el único tesoro verdadero que me dio la vida. La revelación de que era inmensamente rico no le produjo a Elena una alegría monare inmediata. Le trajo la conmoción de la mentira, el peso de saber que todo el sufrimiento físico que había soportado
había sido una prueba deliberada. Ante todos, Alejandro bajó del escenario y se arrodilló en el polvo de la plaza, a los pies de su esposa, destrozando por completo su imagen de intocable. Le extendió el medallón recuperado, con las manos visiblemente temblorosas. Soy el hombre más rico en oro de este país, Elena, pero soy un mendigo ante tu virtud. Te engañé por miedo, y hoy pago el precio de mi cobardía implorando tu perdón. La hacienda, el oro, las tierras, todo es tuyo. Si quieres irte ahora, lo entenderé y te quedarás con la mitad. Pero si te quedas, ya no serás la esposa del varón en bancarrota, sino la dueña absoluta de mi corazón y de mi vida. El gesto de sumisión pública, viniendo de un hombre tan orgulloso, fue la prueba definitiva que revirtió toda la lógica de aquella sociedad. Elena miró el medallón en su mano y luego al hombre arrodillado, viendo en él no al tirano que la había puesto a prueba, sino al alma herida que había necesitado medidas extremas para volver a creer en el amor. La plaza contuvo la respiración, esperando el veredicto. Podía destruirlo allí mismo, rechazarlo e irse rica y vengada, pero el amor que había crecido en los silencios de la granja, en las noches de lectura y compartiendo el pan duro, hablaba más fuerte que el orgullo herido. Con lágrimas fluyendo libremente, le tocó el rostro, sus dedos callosos limpiando la vergüenza del rostro de su esposo. Ponte de pie, Alejandro, dijo, su suave voz rompiendo el hechizo del drama. El oro nunca me importó, pero la verdad es el único techo bajo el que acepto vivir. Si esta farsa termina, entonces podremos empezar a vivir de verdad. El clímax no terminó con aplausos, sino con una sensación de reverencia casi religiosa. Alejandro se levantó y besó las manos de Elena, no como un noble besa a una dama, sino como un devoto besa un altar. Se volvió hacia Isabela y la élite petrificada, y con un simple gesto, desestimó su atención como si fueran polvo. Se acabó la fiesta para ustedes, declaró, abrazando a Elena con renovado orgullo. Pero nuestra vida apenas comienza. Al salir de la plaza, dejando atrás la hipocresía y la conmoción, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, no por orden humana, sino como si el destino mismo celebrara la victoria de la verdad sobre las apariencias, sellando la unión definitiva de dos almas que habían sobrevivido a la prueba de fuego. En los meses posteriores a aquella fatídica noche en la plaza, la hacienda La Soledad experimentó una metamorfosis que pareció desafiar las leyes de la naturaleza, transformándose de un esqueleto de piedra en un organismo vivo y palpitante. Las puertas de hierro, antes atascadas por el óxido del abandono, se abrieron de par en par, permitiendo que carruajes cargados con materiales de construcción, semillas raras y muebles nuevos cruzaran libremente el umbral. El silencio sepulcral que invadía los pasillos fue reemplazado por la sinfonía del trabajo humano, el repiqueteo de los martillos, las risas de los carpinteros y el fresco aroma a cal y pintura nueva que desvanecía el olor a humedad del pasado. Alejandro no solo abrió las arcas para restaurar la estructura física, sino que se dedicó a reconstruir el alma del lugar, asegurándose de que cada teja reemplazada y cada pared pintada fueran un homenaje a la mujer que, con sus manos desnudas y su fe inquebrantable, había evitado que ese techo se derrumbara sobre sus cabezas durante aquellos tiempos oscuros. La relación de Alejandro con la sociedad de San Cristóbal se invirtió por completo, pero no de la forma vengativa que la élite esperaba y temía. En lugar de usar su fortuna para humillar a quienes lo habían despreciado, simplemente los volvió irrelevantes, cerrando las puertas de sus salones a la hipocresía de figuras como doña Francisca e Isabel, mientras las abría a los obreros, campesinos y olvidados. La hacienda se convirtió en un centro de prosperidad regional, donde se pagaban salarios justos y la dignidad humana era la moneda más preciada. Quienes antes se reían de la belleza que se vendió al mendigo, ahora inclinaban la cabeza con reverente respeto al ver pasar a Elena, no por las finas sedas que ahora podía lucir, sino porque sabían que su autoridad no provenía del dinero de su esposo, sino de la incuestionable fuerza moral que había demostrado cuando no tenía nada. En la intimidad de su hogar, la dinámica entre la pareja floreció en una ternura que no necesitaba palabras, sanando las cicatrices dejadas por meses de frialdad y pruebas calculadas. Alejandro, liberado del peso de su propia desconfianza, se dedicó a cumplir los deseos silenciosos de Elena, no con regalos ostentosos, sino con gestos de profunda atención. Mandó restaurar la antigua capilla de la propiedad, contratando artesanos para pulir los santos de madera e instalar vitrales que filtraban la luz del sol con colores divinos, creando el santuario que ella merecía para sus oraciones. Por la noche, ya no se encerraba en su oficina, sino que se sentaba a su lado en la biblioteca, leyendo en voz alta mientras ella bordaba, deteniéndose ocasionalmente solo para mirarla con una expresión de incredulidad agradecida, como si aún no pudiera creer que la vida le hubiera permitido conservar el tesoro que casi había desechado. El destino del padre de Elena fue tratado con una misericordia inquebrantable, reflejo directo de la sabiduría que ella había adquirido a través del sufrimiento. Lo llevaron a vivir a la granja, lo salvaron de la miseria y la soledad, pero lo despojaron de toda autoridad sobre las finanzas y las decisiones familiares, viviendo una vejez cómoda,
aunque humilde. Elena lo perdonó, pues el resentimiento era un lujo demasiado pesado para soportar en su nueva vida, pero le puso límites claros. Nunca más negociaría el destino de nadie. Ver al anciano, sentado en los jardines, observando la prosperidad que casi había destruido con su avaricia, le sirvió como recordatorio constante de que la redención es posible, pero que la confianza, una vez rota, debe recuperarse con paciencia y silencio, no con exigencias ni títulos vacíos de nobleza pasada. El gran final, que selló el compromiso de Alejandro con la justicia emocional, tuvo lugar en su aniversario de bodas, una fecha que comenzó con dolor y terminó en gloria. Reunió a todos los inquilinos y deudores de la región en el patio principal, hombres y mujeres que debían sumas exorbitantes a los antiguos administradores de tierras y que vivían bajo el temor constante del desalojo. Ante Elena y la multitud desconcertada, Alejandro arrojó los libros de contabilidad y los pagarés a una gran hoguera encendida en el centro del patio. Hoy, en honor a mi esposa, quien me enseñó que la deuda de amor es la única que debemos asumir, declaro todas sus deudas perdonadas, anunció. Las llamas que consumían los viejos papeles iluminaron los rostros llorosos de los campesinos, transformando el capital acumulado en pura libertad, un acto de caridad que valía más que cualquier joya que pudiera comprar. Pero la mayor recompensa a la fe de Elena no vino del oro ni del reconocimiento público, sino de un secreto susurrado a la sombra de las bugambilias florecientes del jardín renovado. Esa misma tarde, con las manos temblorosas de emoción, acompañó a Alejandro hasta el banco de piedra donde solía llorar sola y le puso la mano sobre el vientre, revelándole que el linaje de la soledad no terminaría con ellos. La noticia del embarazo fue el milagro definitivo, la prueba de que la vida había triunfado sobre la muerte y la esterilidad que rodeaban la finca. Alejandro, el hombre que una vez juró que su nombre moriría con él para no perpetuar la maldición de la avaricia, lloró abiertamente, besando el vientre de su esposa como si fuera tierra sagrada, entendiendo que ese niño heredaría no su fortuna, sino la historia de amor y resiliencia que sus padres habían escrito en las piedras de ese lugar. La escena final encontró a la pareja caminando por los campos al anochecer, en ese momento mágico en el que el cielo se tiñe de púrpura y oro, reflejando la paz que finalmente habían alcanzado. La fuente del patio, reparada y limpia, brotaba agua cristalina, el sonido líquido mezclándose con el canto de los pájaros que habían regresado a los frondosos árboles. Se detuvieron en la cima de la colina, contemplando la extensión de sus tierras, ahora verdes y fértiles, salpicadas por las casas de los trabajadores que vivían sin miedo. Ya no había ruinas, ni polvo, ni silencio opresivo. Solo había la plenitud de un propósito cumplido. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro y él la rodeó con el brazo. Dos sobrevivientes que, al elegir la virtud sobre la comodidad, habían transformado un desierto en un paraíso, demostrando que la verdadera nobleza es la capacidad de hacer que el mundo florezca a tu alrededor. La historia concluye con la cámara retrocediendo lentamente, revelando la hacienda La Soledad, que brilla bajo la luz dorada del atardecer, un faro de esperanza entre las montañas. El espectador se siente realizado. La justicia divina, aunque demorada a ojos humanos, es perfecta en su ejecución. El viaje de Elena y Alejandro reafirma que las pruebas más duras a menudo son solo el fuego necesario para purificar el oro del alma. Si esta historia te conmovió, compártela y suscríbete. Que más personas sientan este mensaje de fe y esperanza. Y así, mientras el sol se esconde en el horizonte, permanece la certeza de que el amor verdadero no es el que evita la tormenta, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia hasta que el sol vuelve a brillar. La verdadera riqueza que hoy ostenta la hacienda. La soledad no reside en las arcas rebosantes que Alejandro finalmente inauguró, ni en los nuevos tapices que adornan los antiguos muros de piedra, sino en la lección silenciosa y eterna que resuena en cada pasillo restaurado por la fe. La historia de esta pareja nos enseña que el oro puede comprar la comodidad y el silencio de los enemigos, pero jamás adquirirá la lealtad que nace en la tierra árida de la prueba, ni el amor que elige quedarse cuando todas las puertas están abiertas para irse. La aparente ruina de la finca fue, de hecho, un filtro divino necesario para separar el trigo de la paja, demostrando que las estructuras más sólidas no están hechas de cemento y hierro, sino de paciencia, integridad y el coraje de ver la nobleza de un alma incluso cuando se viste con los harapos de la derrota momentánea. El impacto de esta unión trascendió los límites de las puertas de hierro, demostrando que el amor, cimentado en la verdad y el sacrificio, se convierte en una fuerza de justicia social capaz de transformar el mundo que lo rodea. La virtud de Elena no solo salvó a un hombre de su propia amargura y cinismo, sino que sanó a toda una comunidad harta del juicio y las apariencias, recordando a todos que la dignidad humana no tiene precio. Al elegir servir en lugar de ser servidos,
y al perdonar las ofensas del pasado para construir un futuro común, rompieron el ciclo de arrogancia que mantenía estancada a la élite, demostrando que la verdadera aristocracia es la que levanta a los caídos y comparte el pan, transformando la autoridad en un instrumento de compasión y la prosperidad en una bendición compartida por todos los que buscan refugio bajo su sombra. Al final, la saga del varón y su esposa sigue siendo un faro de luz en tiempos de oscuridad, susurrando a los corazones cansados que ninguna noche es demasiado larga para quienes esperan el amanecer con fe. Nos recuerda que las cicatrices adquiridas en la lucha no son marcas de vergüenza, sino medallas de honor para quienes tuvieron la audacia de amar sin garantías y creer en la primavera durante el invierno más crudo. Que la imagen de ese jardín floreciendo en tierra firme sirva de inspiración eterna, reafirmando la verdad espiritual de que el amor genuino es la única moneda que no se deprecia con el tiempo y la única fuerza capaz de transformar ruinas olvidadas en palacios de esperanza, donde la felicidad reside no en la suerte ni el destino, sino en el mérito y la conquista diaria de dos almas que se negaron a rendirse.